¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de martes, ya cerca del mediodía. Video que estoy haciendo desde el tallercito, dado que, bueno, como ya todos saben, cuando estoy desarrollando alguna tarea en la mañana y por ahí tengo que desarrollar alguna otra tarea en la tarde, paso, cambio la caja de herramientas y sigo el recorrido por los domicilios. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, en especial al amigo Jonathan, que verdaderamente lo nombro poco, pero por una cuestión de que uno hace la presentación del videíto, nombra a determinados amigos, y Jonathan es uno de los más participativos del canal, llamémosle, siempre está comentando, siempre está tirando buena onda, y verdaderamente he sido ingrato, no lo he nombrado lo suficiente. Así que, amigo, te mando un abrazo y gracias por tu apoyo al canal. A los amigos de la nueva hora, de que se vienen acercando, espero que el contenido sea de su agrado y bueno, elijan quedarse. Bueno, como estuvieron viendo, ayer estuve desarrollando tareas de electricidad en un domicilio, electricidad domiciliaria, donde me he encontrado con aberraciones graves, del índole que vieron en los videos cortitos que subo, dado que, bueno, no me gusta hablar de la mano de obra del técnico, llamémosle, que estuvo anteriormente, dado que, bueno, a veces uno se encuentra con alguna cosa para criticar, como seguramente en mi mano de obra algún otro técnico se encontrará y seguramente sacará mano. Yo soy de la idea de no criticar a nadie, porque siempre hay que ver las condiciones en las que uno desarrolla las tareas. Muchas veces son cuestiones económicas, donde todos los que nos llamamos técnicos sabemos desarrollar las tareas como corresponde, pero tendría un costo, ya sea en mano de obra, ya sea en materiales, ya sea X. Pero bueno, a veces por voluntad del dueño de la propiedad no se puede desarrollar la tarea como uno cree mejor, conveniente, o como dice en los libros que debería ser. Entonces se buscan soluciones alternativas para poder sacar al cliente del apuro, que después, con el paso del tiempo, esas personas tienden a olvidarse. Son muy pocas las personas que dicen: no, yo le dije al muchacho que lo ponga así por esta situación y esta situación. Generalmente tienden a olvidarse y decir: sí, era un desastre. En fin, hice esta pequeña breve introducción de cómo pienso acerca de la mano de obra ajena, dado que, bueno, como dije, a veces quedan cositas para retocar, pero bueno, lo que encontré ayer en esa instalación era un verdadero desastre. Lo más triste es que al electricista que estuvo trabajando ahí, los dueños de la propiedad, yo fui contratado por el inquilino, los dueños de la propiedad lo tienen como una eminencia. Es una eminencia. Esas fueron las palabras del dueño. El consejo que les puedo dar es que cuando se encuentren con problemas de esa naturaleza, saquen fotos, hagan videitos, ténganlo como para presentar al dueño de la propiedad, dado que, bueno, por ahí el dueño no sepa lo que es una lamparita, como en este caso, pero siempre tiene algún amigo, algún electricista de confianza, que no sea ese que mandaron, y que pueda ver el material que uno proporciona para ver si es que uno está diciendo la verdad o está agrandando las cosas. Bueno, como vieron en algunos de los videos cortitos, se trata de algunos bastidores que, si hubiese hecho video de todos, créanme que tendría más. Pero bueno, eran situaciones particulares, como por ejemplo algunos tomas no funcionaban porque el vivo o el neutro estaba en el lado de la tierra. Si bien la instalación no consta de puesta a tierra, dado que es antigua, pero bueno, estaban mal conectados algunos bastidores. De 4 tomas que puede haber en una habitación, por ahí funcionaban 2. Pero los problemas más notables en esa instalación fueron los bastidores de punto y toma. La verdad, carecen de lógica cómo fueron armados.
Hay uno que lo subí, que son 2 tomas, están puenteados, llamémosle entre comillas, correctamente. Me refiero correctamente a que el toma va a funcionar, si bien no estamos respetando polaridad, no estamos respetando colores reglamentarios, en fin, un montón de cosas que hacen a la cuestión, que como digo siempre, que funcione no quiere decir que esté bien. Pero bueno, los tomas iban a funcionar, pero ¿qué pasa? Había un punto. El punto correspondía a una luz que está sobre la cocina, que obviamente está puenteando la fase y el neutro en un toma. Cada vez que encendían ese interruptor para prender la luz, saltaba la térmica. Obviamente estaban puenteando el toma y el corto era inminente. Bueno, la explicación que dio el electricista, la eminencia, es que el equipo, el listón que va sobre la ventana, se encontraba en cortocircuito y que bueno, iba a volver con una unidad para reemplazarla. De hecho quedó así, pero bueno, el cable de retorno estaba dentro de la caja suelto. Eso ya lo conecté, quedó funcionando como corresponde, pero bueno, la teoría le cerraba a los dueños, al inquilino que no conocen de electricidad, porque bueno, es lógico, si yo presiono un interruptor y salta la térmica, muy probablemente, si me lo dice un electricista que es una eminencia, esté en cortocircuito la unidad que estoy encendiendo. Pero bueno, no era lo que estaba pasando. Quedó un sector cuando yo llegué, mejor dicho, había un sector de la casa que no estaba funcionando. Digamos que la casa se puede dividir en 2 alas, a la izquierda, a la derecha, quizás ustedes lo vean al revés. Bueno, el ramal de la derecha completamente en corto. Pregunté, tomé algunas referencias, como se debe hacer, recopilar información, toda la que se pueda, y escucharla 2 o 3 veces. Dado que bueno, a veces por ahí cambian un poquito las versiones de la primera a la segunda vez que el propietario, el dueño o el inquilino lo cuenta. Dado que por ahí se va acordando de algunos detalles, por ahí uno va juntando información para no desarmar tomas, pocas, en forma innecesaria, dado que todo eso tiene un costo. Si bien uno generalmente desarma sin mirar, porque bueno, mi forma de trabajar no es boca por boca, mi forma de trabajar es, el trabajo tiene un precio, en este caso es desde hasta. No se sabe cuánto es la brecha intermedia, porque tengo que encontrar los problemas, pero como mínimo es esto, como máximo es esto. Entonces uno no repara en la cantidad de bocas que va desarmando, uno va a buscar el problema, pero si se puede encontrar rápidamente es mejor para las 2 partes, para el técnico y para el dueño. Bueno, hice un par de preguntas, como dije. El muchacho me dijo que estuvo el electricista revisando, no encontró problema. Perfecto. Me decidí, dado que el corto era inminente, decidí hacer una prueba elemental. Y descubrí que en todo lo que había revisado y o reparado el anterior técnico estaban todas esas anomalías que ustedes ven. Después, bueno, hay un sector donde hay una caja que contiene 2 puntos, un toma. Es muy sencilla la ecuación. Fase al interruptor, los 2 retornos, neutro y fase al toma. Queda todo funcionando. Bueno, eran módulos combinados con cables puenteando el neutro con el vivo. O sea, para un lado hacía corto, para el otro también. Un verdadero desastre. Son situaciones complejas que, bueno, a veces es difícil de manejar por la cuestión de que tienen mucha confianza en la persona que estuvo anteriormente, y a veces, créanme que a las pruebas me remito, no está del todo bien. Nada bien, pero como les dije, cuando
tengan alguna situación así, documenten todo, traten de sacar fotos, videos, si bien hay confianza con la gente, pero cuando se manejan costos es complicado. Y ya sería la segunda vez que están pagando por el trabajo, entonces a la gente por ahí hay que darle explicaciones de lo que uno ve, de lo que uno hace. Y además sirve para salvaguardarse uno de lo que encontró al momento de desarmar. Son trabajos que muchos amigos les escapan a ese tipo de cosas. Pero bueno, la pasión de uno es esa y hay que desarrollarlo las tareas. Hay que encontrar el problema y dejar al cliente satisfecho. Así que bueno, gente, este es un breve resumen, como digo siempre, cuando se suscita una situación donde subo algún video cortito que no tiene demasiada explicación, después los pongo en contexto. Así que nada, les mando un saludo, vamos a seguir con las tareas y espero que tengan un hermoso día, un hermoso martes, lo que queda del martes, y nos vemos a la noche en otra charlita de siciliano en su taller.